Señor los bendiga, mis amados hermanos, una vez más, los que están sintonizando en esta hora, pues Dios bendiga a los que están en el Facebook y también los que están mirando por YouTube. Y así es que antes de iniciar este tema, mis amados hermanos, vamos a orar, pedir al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé su palabra y que Él nos llene de su palabra en nuestro corazón, de su espíritu. Y así vamos a comenzar en esta hora, mis amados hermanos. Agun ya estoy so tienes no ko ya mero mes de ni so yo mero kui más ni uta ni so se ma he so re que so Facebook o que YouTube o que ni so yo mero kui mes so ni ka chin ya ni uru yo mero que nana kun no ni tiño ni que so nana que ni yo mero kui me uta ni batina. Así vamos a comenzar, mis amados hermanos. Vamos a orar y así vamos a orar en breve. Ahora la razón es que el tiempo es muy vital, muy importante, y así es que vamos a orar en esta hora. Padre Santo, te doy gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad, Señor Jesús, que tú nos das en este tiempo de vida que nosotros tenemos, Padre. En tu nombre santo, Señor Jesucristo, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, Dios eterno. Bendice, Señor, ayúdanos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por amor a tu santo nombre. Ayuda a mis hermanos que están sobre la faz de la tierra, en esta ciudad y otras ciudades, pueblos, rancherías, en las montañas, en los valles, en los llanos, Señor Jesús. Yo te pido que bendigas a los que están en grandes ciudades, los que están, Señor Jesucristo, en eminencia. Ayúdalos, Padre Santo, por amor a tu santo nombre. Y bendecimos a tu pueblo Israel, y bendecimos tu iglesia que está sobre la faz de la tierra, y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, pastores, evangelistas, hombres y mujeres que anuncian tu palabra, Señor, sobre la faz de la tierra, Padre. En tu nombre, Santo Señor, te pedimos que tú nos des tu palabra, y así, Padre Santo, vamos a iniciar en esta hora bajo tu mano y bajo tu dirección. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, Dios eterno. Bendito sea tu nombre. Amén. Así, mis amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre. Yo soy tu hermano, Pastor Carlos. Y así es que vamos a tocar este tema muy importante, muy controversial. Yo sé que cada uno de nosotros, cada uno de los grupos o hermanos, pues tienen diferentes formas de creer las escrituras, pero también nosotros tenemos cómo la entendemos esta escritura, esta enseñanza, esta doctrina. Y primeramente el Señor, pues vamos a estudiar en este día, ¿verdad? Pues de la enseñanza, qué es lo que nosotros creemos y qué es. Yo respeto a cada uno de ustedes lo que creen, pero lo que voy a enfocar en este día es sobre la enseñanza, ¿verdad? Pues varios de nuestros hermanos que creen, esperan en el Señor Jesucristo, creen en el rapto, otros, ¿verdad? Y yo voy a dar razón por qué no creo en el rapto. ¿Por qué? ¿Verdad? No nada más decir no creo y no, sino hay que decir por qué no creo. Caniras un tajirio mero meze nanato yoni kui kwanya mero meze eso taje tachumarani de con yang ni eso ni se las cosas na yo mero tahmeje metani osi. Entonces, mis amados hermanos, primero, ¿verdad? Pues la palabra rapto pues no existe en la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a, pues no voy a elaborar mucho, pero lo que
¿cómo lo entiendo yo sobre esta enseñanza? Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo predico, esto es lo que enseño a cada uno de nuestros hermanos, pero no para condenar a otros, sino esto es lo que yo creo y esto es lo que yo enseño, ¿verdad? Y si alguien cree diferente, pues Dios lo bendiga, pues, pero de todas maneras, al final de todo, pues se va a echar de ver cuál es la enseñanza verdadera, ¿verdad? Pero lo que entendemos, vamos a seguir enseñando, y así, mis amados hermanos. Kani kun yahne rio resustani. Serane va oni tinuni mero meze niso innova chumare so innova tiño eso ta ose uri orkui me so ni uri orkui menini. Ta ose niso ta ose kisi horani mesum se tiño nanaya. Ta me orason, ta me urubiga sija. Kabeta hunani mero niso ta ose navara sun ya chumara eso ra ni serane ta hunra ose ta hunra nanaya tiño so ta va ta sun yara so ta ni ose ta ose kun na ta na yo ta ni so mi sun sen ka na ya ta ni ko ta ose razun na ni mi sun na ya ni si yo ta ni ose. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Pues la razón por qué no creo en el rapto es esta. Nos habla sobre el libro de Daniel, capítulo que tenemos en la escritura. Vamos a buscar el libro de Daniel. Y entonces, y ahí vamos a mirar por qué. Y voy a decir por qué ahorita en unos momentos, cuál es la razón y por qué. Pero mientras, pues voy a buscar aquí, ¿verdad? El libro de Daniel es donde habla sobre las 70 semanas de Daniel, donde nos habla. Y yo sé que hay muchos puntos que aclarar, pero yo creo que en este momento, pues yo creo que vamos a hacer parte por parte, ¿verdad? Hablando de dónde y cómo, ¿verdad? Pues tanto en el libro de Daniel, capítulo 9, es donde nos habla que sobre esta enseñanza, sobre las 70 semanas de Daniel. Y así, la palabra dice así, que el verso 25, no voy a entrar a todos los versículos porque se requiere muchas horas, tiempo para abarcar todo el detalle sobre esta escritura, pero vamos a ir lo básico, lo más entendible, lo más corto, y así para que podamos entender. Dice, según la profecía que fue dado Daniel capítulo 9, el verso 25, dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, dice habrá. ¿Por qué? Porque todavía la palabra no era dada, y entonces según la profecía dice que habrá 7 semanas de años. No son días, sino son semanas de años. Aquí vamos a decir que es una semana, pero cada semana trae 7 días. Y entonces, 7 semanas, tenemos un total de 49 años. ¿Por qué? Bueno, pues los que conocen la historia del pueblo de Israel, cuando la ciudad y el templo fue destruido por los babilonios.
Y entonces, pero según la profecía que fue dado a Daniel, dice que habrá 7 semanas y luego, según la profecía, el verso 5, desde la salida de la palabra habrá, desde la salida de la palabra para restaurar. ¿Por qué iban a restaurar? Porque estaba destruido, estaba a ruinas la ciudad de Jerusalén y el templo. Y entonces iba a haber este proceso para restaurar, iba a ser 7 semanas de años. Iba a ser total de años, 49 años en total para restaurar desde el templo, las calles, la ciudad y todo. Duró aproximadamente 49 años. Y después dice, según la profecía, dice que para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62. Ok, dice, aquí voy a poner 62. Ok. Entonces, habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y entonces, 7 más 62 son 69 semanas. Y entonces, y cuando este tiempo se cumple, 7 más 62 son 69 semanas de años, literales. Semanas de años literales, ¿verdad? Contando un año por cada día. 7 años es una semana. Y entonces, pero tenemos 49 años y más 62 años de semanas de años. Entonces tenemos 400. Voy a poner aquí abajito. 483 años. Y entonces, ¿por qué dice hasta el Mesías príncipe? ¿Por qué? Porque desde que fue restaurado Jerusalén pasaron estos años y más otros 62 años. Y entonces apareció el Mesías, el príncipe. ¿Quién? ¿Quién es el Mesías? El Señor Jesucristo. Aparece, ¿verdad? Pues andaba Juan Bautista predicando por las riberas del río Jordán, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, mientras él estaba ahí y bautizaba a todo aquel que se arrepentía de su pecado. Y entonces, y él mismo dice, entre ustedes está uno mucho más grande que yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Entonces, y entonces aparece el Señor, y entonces el siguiente día aparece el Señor Jesucristo, y entonces dice el bautista de él, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí cuando el Señor se bautiza, inicia su ministerio terrenal. Entonces, ahí es cuando es completado 69 semanas de años. Pero según la profecía que tiene que llegar número 70, o sea, cuando va el Mesías va a venir a reinar literalmente. ¿Dónde? En la tierra, según la profecía. Y entonces, pero tiene que ser 70
semanas. Entonces, cuando el Señor se bautiza, inicia su ministerio. Entonces, aquí es, el Señor caminó. Su ministerio terrenal fue 3 años y medio. ¿Dónde lo sacas eso? La misma escritura lo dice. Según aquí, el mismo más adelantito aquí dice que, bueno, ahorita vamos a entrar lo que dice ahí, pero 69 años, 69 semanas de años, ¿verdad? Llega cuando el Señor se bautiza. Cuando se bautiza en el río Jordán, inicia su ministerio, y su ministerio dura 3 años y medio. Y entonces, cuando 3 años y medio se cumple, el Señor fue llevado, ¿en dónde? En la cruz. Y entonces, y si contamos literalmente, vamos a decir, son 7 años, una semana, porque estamos hablando semanas de años, no días literales, sino son semanas de años. Son 7 años. Y el ministerio del Señor duró 3 años y medio. Tenemos la mitad de las semanas 70. Aquí. Es la mitad de la semana. Para que llegue, para que se complete la semana completa. Entonces, aquí tenemos la muerte del Señor Jesucristo. Marca que es la mitad de la semana 70. ¿Por qué? Mira, voy a leer esta escritura donde dice así. En el verso 27, el verso 27 dice, y en la otra semana, o sea, se refiere esta semana. En la otra semana, dice el verso 27, confirmará el pacto a muchos. ¿Por qué? Porque antes de que el Señor Jesucristo fuese llevado a la cruz, Él confirmó este pacto, diciendo, la última cena, cuando el Señor estaban ahí comiendo y Él toma la copa y el pan, diciendo, esta es mi sangre que es derramada y este es mi cuerpo que va a ser partido. Él lo confirma y se cumple el verso aquí, el verso 27. En la otra semana confirmará el pacto a muchos. Ok. Pero dice enseguida, esto es lo que dice enseguida. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Por qué dice hará cesar el sacrificio? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él es el Cordero de Dios. Lo dijo Bautista, que quita el pecado del mundo. Y entonces, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Por qué hará cesar sacrificio? ¿Por qué? Porque Él es el único sacrificio perfecto para que nuestros pecados fuesen borrados, para que nosotros fuésemos limpios por la sangre de Jesucristo. Y Él confirmó el pacto en la mitad de la semana. Y entonces dice el verso, nada más era, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué hará cesar? ¿Por qué? Porque ustedes saben, desde Adán, Noé, Abraham, tiempo de Moisés, siempre se ha sacrificado cordero por causa del pecado. Pero el Señor Jesucristo fue el último
pero no cualquier cordero, sino cordero limpio, preparado antes de la fundación del mundo, para que nuestros pecados, para que nosotros seamos limpios del pecado. Y entonces Él confirmó el pacto en esta semana, en esta mitad de la semana, y Él fue el cordero que fue llevado en la cruz del Calvario. Y entonces aquí, ¿verdad?, lo puse una cruz para que podamos diferenciar que la muerte del Señor se cumple la mitad de la semana 70. ¿Por qué? Porque tiene que completar tiene que llegar número 70 para que se cumpla, y entonces el Mesías va a reinar literalmente. Ok. ¿Y por qué digo? ¿Verdad? Y entonces el mismo, la misma Biblia interpreta sola. No necesitas que agregar ni ir para acá ni para allá, sino la misma escritura interpreta, dice, y esos son los hechos que están en la historia. Y entonces, y dice aquí el verso, dice, voy a leer otra vez el verso 27. Y en la otra semana confirmaré el pacto, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, esta mitad de la semana, Él, ¿por qué hizo cesar el sacrificio? ¿Por qué? Porque después de la muerte del Señor Jesucristo, aunque el pueblo de Israel continuó sacrificando, pero eso no cuenta ya delante de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se cumplió y el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, el Cordero de Dios. Y entonces, ahí, aunque el pueblo de Israel continuó sacrificando el Cordero, pero eso ya no vale. Y entonces, y ahora dice la palabra aquí: hará cesar el sacrificio y ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto a una entera consumación de derramarse ya determinada sobre el pueblo asolado. Pero el verso 26 dice así: después, dice, ¿después de qué? Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Después de 62, ¿por qué? Porque después entra esta mitad de semana, después de 62 semanas, a la mitad de la semana, se quitará a la vida del Mesías. Y eso se cumplió la muerte del Señor Jesucristo. Mira, luego dice, ¿verdad? Eso no estoy inventando, sino es algo que tú conoces, que yo conozco, que cualquier cristiano conoce esto. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. ¿Por qué no por sí? Porque según que el Señor muere, pero Él, pues nadie le quita la vida, y nadie, sino el Señor lo dice, ¿verdad? Nadie me quita la vida, yo tengo poder para poner y volverla a tomar, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Y no por sí. Y luego dice, y aquí la palabra que viene enseguida, el verso 26 dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ok. Habla el pueblo de un príncipe. Muchos piensan que el pueblo de un príncipe piensan que es el anticristo. No, o sea, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es ese príncipe? Esta profecía se cumplió después de la muerte del Señor Jesucristo.
la ciudad de Jerusalén, voy a marcar aquí, poner un punto aquí. En el año 67 de nuestra era, el príncipe que ha de venir, según la profecía que fue dado Daniel, fue General Tito. ¿Quién es General Tito? Hijo del emperador Vespasiano. Vespasiano estaba de emperador y su hijo era general. Y entonces fue el que llevó el ejército. ¿En dónde? A la ciudad de Jerusalén. Está en el libro de Josefo. Ahí puedes buscarlo. En el año 67 sitió la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén no se rindió, sino que pelearon 1 año, 2 años. La ciudad de Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo. Ese es el príncipe que había de venir, iba a destruir la ciudad. ¿Quién lo dice? La profecía. Y el Señor, ¿verdad? Pues lo mencionó también en el libro de Lucas también. Cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejércitos, es que su hora ha llegado. Y entonces, mis amados hermanos, aquí dice, pero ¿qué? Y entonces, la muerte del Señor Jesucristo llega la mitad de la semana 70. La mitad de la semana 70 estamos contando 1 año por cada día literal. Pero aquí, ¿cómo lo entendemos aquí? Lo que nosotros entendemos es esto. La muerte del Señor entra otro tiempo. Se llama el tiempo. Ok, voy a poner aquí tiempo de los gentiles, o la era de la gracia. Es este tiempo. Después de la muerte del Señor Jesucristo, entra tiempo, la era de la gracia. O el tiempo de los gentiles, es lo mismo. Aquí tenemos, o sea, el principio de la mitad de la semana 70 que falta inicia con la muerte del Señor Jesucristo. O sea, la mitad de la semana, ¿verdad? La semana 70 empezó ¿cuánto? Cuando el Señor Jesucristo se bautizó. Y cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, llega la mitad de la semana 70. Y entonces esta otra mitad de la semana 70 inició con la muerte del Señor Jesucristo. Y aquí habla los hechos de los apóstoles, la muerte de Esteban. Después viene a la muerte de los apóstoles. Cada uno fueron como mártires por causa del nombre del Señor. Inicia esta mitad y corre este tiempo, va corriendo. ¿Cuánto se va a terminar esta última mitad de la semana? Va a llegar cuando la venida del Mesías, su segunda venida. La venida de Cristo. Y entonces ahí se completa número 70 con la venida de Jesucristo. ¿Y después qué? Bueno, hay mucho que abarcar, ¿verdad? Después entra el milenio, o sea, 1000 años. ¿Entra? ¿En dónde? Después de la venida de Cristo. Ahí hay muchos otros textos, profecías que
uno tiene que entrar aquí. Pero esto es, ¿y dónde entra el rapto aquí? Pues aquí no. ¿Por qué? Porque esta es la gráfica, o este es según lo que marca el tiempo, el esquema de los acontecimientos. Y entonces, como dije ahorita, voy a repetir, la semana 70 se cumple cuando venga el Señor Jesucristo. Cuanto es la venida del Señor Jesucristo es cuando los muertos resucitan. Los muertos en Cristo resucitan. Y entonces, y aquí, ¿verdad? Entonces, hay muchas preguntas aquí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde entra la gran tribulación? Bueno, pues yo puedo responder sobre cada uno de esos puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, porque este tiempo se conoce como el tiempo, la era de la gracia. Según el libro de Daniel 7, vamos a ir, libro de Daniel 7, aquí donde dice, Daniel 7, verso 25, donde nos dice, este tiempo, o sea, estamos hablando este tiempo, la era de la gracia también es conocido como, mira, el verso 25 también se conoce, ¿cuánto? Dice, el verso, dice 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo. ¿Quién? Pues la bestia, ¿verdad? ¿Y quién es la bestia? Bueno, pues eso es otra pregunta. Pero aquí dice que hablará palabra contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo, y quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en mano hasta tiempo. Mira, tiempo es ¿qué? Un año. Tiempos es 2 años. 2 más 1 es 3. Y luego dice también, y la mitad de un tiempo. Y entonces son 3 años y medio, ¿verdad? Y entonces también se conoce también en el verso, en el Apocalipsis 12, verso 14 dice también, mira, yo sé que, como dije hace rato, pues para entrar, nada más estoy marcando nada más lo que, porque no se puede hablar de todo, pero como dije, estoy hablando lo básico. El capítulo 12, en el verso 12, en el verso 14 dice, ¿qué dice 14? Habla de la mujer, ¿verdad? Y fueron dadas a la mujer 2 alas de águila, para que fuese presencia de serpiente y volase al desierto. O sea, ¿quién es la mujer? La raza judía. ¿Y cuál es el desierto? El mundo. O sea, el Señor dijo, ¿verdad? En Lucas 21 que he aquí que ellos caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 21, el verso 24. ¿Verdad? Y entonces, y aquí dice el verso 14 que, pero este tiempo, dice, verso 14, volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por, otra vez, un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo equivale 3 años y medio. ¿Ok?
Ok, vamos a continuar. Y también en Apocalipsis 11, verso 2, mira, escucha bien. Y echa fuera del patio que está afuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses equivale 3 años y medio, es lo mismo. 3 años y medio, 42 meses, saca la cuenta y ahí verás que son 3 años y medio. Está hablando de este mismo el tiempo. Ok. Y también, mira, ¿por qué creemos que la iglesia va a pasar en estos tiempos que la iglesia ha caminado, empezando con los apóstoles, fueron perseguidos y fueron dados sus vidas? Y según también, como nos relata la historia también, siempre ha habido hombres que han perseguido a la iglesia. Y muchos hijos de Dios fueron llevados al martirio. No sé si conoces la historia de la iglesia. Fue llevado, ¿qué? Al martirio. ¿Por qué? Unos fueron llevados a ¿qué? Echados al horno. Otros fueron echados a los leones. Otros fueron quemados vivos. Fueron quemados vivos con su familia, con su esposa, con sus niños. O sea, la iglesia ha caminado todo este tiempo. Y ahorita en este país o lugar donde nosotros estamos, pues no hay una persecución así como el tiempo de los apóstoles o el tiempo de la Reforma. Pero no quiere decir que no hay persecución aquí, no hay en otro lugar del mundo, sino varios de nuestros hermanos pues son perseguidos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la razón? En el verso 3, el libro Apocalipsis 11 dice: daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. ¿Por qué dice así? O sea, vestido de saco. ¿Quién? Estos 2 testigos. Estos 2 testigos daré mis 2, o sea, mis 2 testigos, ellos profetizarán. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. ¿Y quién es este testigo? El primer testigo es Israel. Israel fue perseguido, fue en muchas maneras. Si tú lees la historia después de Cristo, lees la historia de los judíos, siempre han sido perseguidos. Pero no nada más ellos, sino también la iglesia. El primer testigo es Israel. El segundo testigo es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que cree en Él. No nada más yo, los que están conmigo, no, sino todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y le han entregado su vida al Señor. Y entonces dice, voy a leer otra vez: daré mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Equivale este mismo tiempo, este periodo. 3 años y medio es 1260 días. Estamos hablando de la semana, lo voy a poner aquí, simbólico.
Esta mitad de la semana, después de la muerte del Señor Jesucristo, es la mitad de la semana simbólico, va a completar hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Ok, entonces voy a entrar otra vez en el verso 3. Y daré mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, pero dice, ¿cómo? Ellos van a profetizar este tiempo, 1260 días equivale, son 3 años y medio de la mitad de la semana, que es simbólico. No podemos contar así como venimos haciendo aquí, sino aquí la mitad de la semana es simbólico. Y entonces, pero estos 2 testigos van a profetizar vestidos de saco. ¿Por qué menciona de saco? ¿Por qué los judíos o nuestros hermanos judíos del pueblo de Israel, cuando ellos están en el dolor, se visten de saco? Si puedes buscar en la historia, cada vez que ellos ayunaban, se arrepentían, se vestían de sacos, echaban ceniza sobre su cabeza y oraban a Dios, clamaban a Dios. Y entonces, estos 2 testigos han estado profetizando este periodo de 1260 días, que equivale 3 años y medio. Han estado profetizando. En medio de todo, en medio de persecución, en medio de dolor, en medio de todo, muchos de nuestros hermanos fueron masacrados, fueron a la hoguera, fueron echados a los leones. ¿Cuánto? Empezando con la muerte del Señor Jesucristo, después Esteban, y si tú lees la vida de los apóstoles, ¿en qué muerte murieron? Entonces, tanto el pueblo de Israel ha sido perseguido, tanto los cristianos han sido perseguidos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel representa la ley, representa a Moisés. El pueblo de Israel representa a Moisés. Y el segundo testigo representa a la iglesia, representa a Elías. ¿Verdad? Y entonces ellos han profetizado. Muchos de nuestros hermanos han sido muertos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto se va a parar eso? Pues se va a parar cuando venga el Señor. Mientras, vamos a seguir esperando la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues ya estamos casi cerca. Pero dice la Escritura que, para terminar, voy a leer el libro de Daniel. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. A ver, permítame. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, por amor a tu santo nombre. Bueno, nada más estoy, ¿verdad? Pues, pero bueno, vamos a ir en el libro de Apocalipsis, para no entrar, mira, Apocalipsis capítulo 7, cuando el apóstol Juan, ¿verdad? Dice aquí en el verso 13, respondiendo uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Eso es la pregunta que le hacen a Juan.
Y entonces el apóstol Juan responde,